Hola, mi nombre es Nicolás, soy estudiante de Economía de la USTQ y hoy día voy a presentar la guerra de Afganistán y la caída de la URSS. Afganistán es un país de Asia Central de mayoría musulmana compuesto étnicamente por pastunes. Los pastunes son el grupo social más rico y más tradicional de este país. Se concentran principalmente en la capital Kabul y en la zona oriental del país. Afganistán es un país semidesértico que no tiene salida al mar. Sin embargo, tiene montañas y variedad de ríos, lo que le hace muy fértil a la orilla de estos mismos. Afganistán limita con Pakistán, China, India y tres ex-repúblicas soviéticas. Con estas tres ex-repúblicas soviéticas fue la frontera que tuvo problemas durante la guerra de Afganistán entre 1979 y 1989. Afganistán se le conoce como el cementerio de las potencias, porque muchas potencias han intentado conquistarlo sin que ninguna tenga éxito, entre esas Reino Unido, Rusia, el Imperio Ruso de los Zares, la Unión Soviética y Estados Unidos. La cronología de la guerra. La guerra comienza en 1979, cuando la Unión Soviética invade Kabul. Los generales soviéticos informaron al Politburó en Moscú, dirigido por Brezhnev, que la victoria soviética sobre el país sería total en tan solo 3 meses. Sin embargo, la URSS estaría en Afganistán durante 10 años. En 1980 se conforman los muyahidines, que serían los guerreros de la fe, aquellos que pelearían en contra de los soviéticos. Su líder era Osama Bin Laden y estaban auspiciados económicamente por Estados Unidos y la CIA bajo la administración de Jimmy Carter. Entre 1980 y 1986, la Unión Soviética utilizó grandes ofensivas aerotransportadas. El lugar más emblemático de estas ofensivas fue el Valle de Panjshir, donde muchos helicópteros soviéticos intentaron tomar las distintas poblaciones sin que tuvieran un éxito completo. Entre 1986 y 1987, el ejército soviético abandona las ofensivas y se dedica al patrullaje a las cercanías de Kabul. Estaba claro que el ejército no podía mantener su zona de control sobre todo Afganistán, por lo tanto ya había señales de que los muyahidines podían controlar mejor el país, excepto la capital. Finalmente, entre 1987 y 1989, existe la retirada paulatinamente de las tropas soviéticas. Esto a causa de la ascensión al poder de Mikhail Gorbachev, quien tenía ideas nuevas y también quien quería acercarse a Occidente. Y una de las exigencias para los diálogos internacionales era acabar con esta guerra. Finalmente, en 1989, la última unidad soviética abandona el país y los muyahidines ganan la guerra. En 1991, tan solo 2 años después, la URSS desaparece. Por lo tanto, si la URSS desaparece tan solo 2 años después, queda la pregunta ¿qué provocó Afganistán? Eso lo responderemos más tarde. Aquí podemos ver las tropas aerotransportadas, los soldados soviéticos jóvenes, que después serían llamados los muchachos de Zinc, y tenemos también a los muyahidines sobre un helicóptero soviético. Entonces, ¿por qué la URSS pierde la guerra? La URSS pierde la guerra porque fue una guerra en contra del propio pueblo afgano. Ellos peleaban en contra de todo lo que representaba el pueblo afgano, por lo tanto los fundamentalistas, los hombres, se unieron en contra de ellos. La Unión Soviética edificó un Vietnam a su manera, es decir, pelearon en contra del pueblo y perdieron mucha gente propia. Afganistán también se caracterizó por una mala estrategia militar. El ejército tuvo una incapacidad para controlar territorios vitales y no pudo controlar más allá de Kabul. Tampoco existió una cooperación con la gente o el ejército nacional de Afganistán. Finalmente existía una pésima diplomacia que le llevó a la Unión Soviética a sufrir bloqueos económicos, sanciones internacionales y críticas del mundo occidental, lo que generó también su caída finalmente. Entonces, si la URSS cae en el 91, ¿por qué cayó? En primer lugar, el sistema económico de la URSS había acostumbrado a la sociedad a que el Estado proveyera, que el Estado sea dueño de todo y que sin el Estado la gente no pudiera progresar. Eso estaba muy mal. La corrupción fue institucionalizada. Todo gran funcionario en la URSS era corrupto, por lo que se llevó a malas prácticas. Las ayudas económicas a otros países drenaban muchos recursos, principalmente Cuba. Y finalmente, la falta de comercio no les generó liquidez. La Unión Soviética cae por malas prácticas económicas, finalmente.
Las conclusiones son que Afganistán no fue un factor de la caída, sin embargo sí fue un catalizador. Afganistán generó un hoyo fiscal irremediable dentro de la Unión Soviética. Por lo tanto, para Afganistán la URSS fue el inicio del fin. Un sector social del país, los veteranos de la guerra, fueron desacreditados y regresaron a casa como una vergüenza para la sociedad. Muchas gracias.